Hola, contamos hoy con los dos psicólogos que cada 15 días nos ilustran acerca de cómo mejorar nuestras relaciones de familia, cómo superar los problemillas que van surgiendo en casa, en el trabajo, en el colegio, aunque hoy quedamos en hablar del aspecto educativo que tienen algunos superhéroes de la ficción, aprovechando que ambos tienen un lugar en la red en el que tratan de este asunto, que se llama El Diván de la Ficción, y que este asunto es un asunto que nos interesa a todos los padres que tenemos hijos en edad de ver estas películas, porque nos interesa saber qué valores se les transmiten a nuestros hijos cuando están viendo estas películas de superhéroes como la de Superman, la de Spider-Man, la de Batman u otras. Hoy hemos quedado en hablar con ellos de Iron Man, cuya tercera parte está precisamente ahora de actualidad porque ocupa gran parte de nuestras carteleras. En fin, bienvenidos Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Muchísimas gracias, como cada 15 días, por pasaros por la aventura del saber. Y quedamos en hablar de Iron Man, ¿no? Sí. A ver. Buenos días, Alba. Buenos días, lo primero de todo. Hablemos de los orígenes de Iron Man. Bueno, pues venga, empiezo yo. Venga, empieza tú, Guillermo, venga. Pues al personaje lo crearon, como pasa siempre, los cómics, la ficción, siempre responden a un momento, algo que tenga diverso impacto social, ¿no? Entonces, pues al Capitán América lo crearon para combatir a los nazis, ¿no? Entonces, pues a Iron Man lo crearon para combatir el comunismo, ¿no? Entonces, siempre se debe un poco a algo que sea de interés y que tenga una trascendencia y una proyección potente. Y así surgen los héroes de este tipo. En este caso también aprovechan para hablar de temas en sus historias muy políticos. De hecho, en la tercera película podemos ver que se toca ciertos temas con el gobierno de Estados Unidos bastante de cerca. Y, ¿verdad? Y, bastante, sí. Sí, el tema del capitalismo también se habla bastante, un vendedor de armas, ¿no? Como los poderes fácticos, todo esto. Y todo eso, sí. ¿Y cuál es la fuente de su fuerza? Bueno, la armadura, ¿no? Bueno, no, mucho más. Mucho más, claro. Sí. La fuente siempre es lo mismo, ¿no? El hombre o la mujer. Tú dijiste una vez muy bien, la fortaleza no está en el metal, sino en la carne, ¿no? Sí. Que es realmente lo de siempre. Sí. La S no hace al súper, las redes no hacen a Spider-Man, el hábito no hace al monje, ¿no? De hecho, se ve bastante en esta película. Si pudieran ver, no sé, bueno, tenemos un póster encima de la mesa, ¿verdad, Salva? Que tiene... se le ve un trocito de carne, ¿no? Sí, es el póster de la tercera película. Entonces se le ve como la armadura está bastante destrozada. Bueno, yo creo que esto es una metáfora, lo que quiere decir es que la fortaleza está en él, el alma es el personaje. Entonces hay muchos momentos, de hecho en esta película se ve como muchas veces no tiene la armadura y aún así sigue siendo una de las mentes más brillantes del mundo de la ficción de este planeta, ¿no? Yo creo que su mayor poder en realidad es la creatividad, es que tiene todo el dinero del mundo y además puede crear todo lo que se imagine y tiene una imaginación portentosísima, ¿de acuerdo? Es como tener el poder de la creación, ¿no? Por decirlo así. ¿Y el uso que hace de su fuerza está justificado siempre? ¿Es inteligente? A ver, él es inteligente, pero lo que nos gusta de nuestros héroes es que tengan, pues eso, neuras, demonios. Obviamente él tiene muchas, por eso muchas veces es cuestionable lo que hace, como casi todos los personajes. Actualmente en la ficción, desde hace ya un tiempo se hacen muy buenos productos porque lo que hacen es darle un barniz de realidad, de cotidianidad. Eso es en lo que nosotros nos apoyamos precisamente en el blog que has comentado. Creo el diván que, de la ficción. Exacto, hoy día más que hablar del bien y el mal, ¿no? Y personajes que son buenos o malos, que sí, que además también se profundiza en esos personajes y se les dan las motivaciones de por qué actúan así o por qué son así. Y es donde nosotros explicamos psicología a través de esas motivaciones, que son motivaciones como las de cualquier ser humano, ¿no? Simplemente llevado a situaciones más extremas, que quizá a veces en los extremos cuando mejor se comprenden las cosas, ¿no? Más que con las medios tintes. Entonces, si está justificada su fuerza por responder a la pregunta, se supone que sí, es un personaje de ficción. Pero está claro que esas taras también es lo que le hace interesante al personaje. Esa contradicción, ¿no? En una palabra. Pues hablemos de esas taras, a ver, ¿a qué son debidas? ¿Cuáles son las sombras, los lados de sombra de Iron Man? Relaciones paternas, como siempre, porque los cómics, la ficción, si tú no tienes un padre muerto, una madre ausente o has perdido a alguien, no puedes ser superhéroe, eso desde luego. Bueno, sí, es un trauma lo que más o menos suele hacer que surja el personaje, ¿no? Casi siempre, sí, es una genealogía muy clásica. Y a partir de ahí es cuando nace, de alguna manera, el héroe. Exacto. Sí, bueno, en el caso de Iron Man, concretamente, es un niño rico, ¿vale? Y entonces, de hecho, podemos aprovechar, ya que hemos hablado mucho de estas cosas en el programa, tiene un padre ausente debido a la gran... Bueno, tiene una jornada muy extensa laboralmente.
hablando, ¿vale? Que lo hemos dicho mucho aquí, ¿vale? Y entonces le ve muy poco, entonces cuando le ve solo es para reprenderle, ¿de acuerdo? Para regañarle por lo que hace mal. Entonces, ¿qué hace él? Pues hacer las cosas mal, ser un niño rebelde, un niño que no sigue las normas, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, pues luego está su madre que ¿verdad? Claro, la madre, como su marido también es una persona que nunca está, ¿qué hace? Lo típico, volcarse en el hijo, sobrenarcisizándolo, si es que se puede decir esa palabra, y por tanto pues tenemos una persona exacto que... ya lo hablamos una vez, el cuestionamiento de la autoridad como reproche hacia la figura del padre, ¿no? Cuestionamiento de la autoridad total. De Víctor, ¿La novia? No hay novia, hay En miles. la tercera novias. Yo es que solo he visto la tercera parte, entonces... Sí, bueno, claro, es que es verdad que es cierto que en la película sí que tiene una relación más monógama, por decirlo así. Sí, pero yo más creo que eso, palmitera. si se me permite la opinión, es fruto de Hollywood, ¿de acuerdo? Yo creo que Obviamente. son esos ciertos ideales que Hollywood siempre intenta meternos, ¿no? Por supuesto. Pero, Sí, eso es pero en así. los cómics es diferente, es un Don Juan, nunca se enamora de nadie. Además, le va mucho al personaje por lo que hemos estado comentando también precisamente de lo de la madre, ¿sabes? Esa sobreestimulación que hace la madre sobre él, creo que de alguna manera crea una especie de ideal en el que él, no, aparte que tiene un tremendo miedo al compromiso, por dejar de ser ese niño libre que es, ¿no? Y también un poco complejo de Peter Pan debido a todas estas cosas que hablamos, ¿sabes? Hacemos una pequeña comparativa entre diversos superhéroes, por ejemplo, Superman, Batman, Spider-Man. Para eso Batman- necesitamos 2 horas y pico. No, se puede decir algo. Bueno, Venga. a ver, Batman se parece bastante en el sentido de ambos son humanos y tiran de su intelecto. Y ambos, pues bueno, tienen bastantes cosas que solucionar y llegan a ser maquiavélicos, por ejemplo, pensando que el fin justifica los medios. Sí, eso es cierto, el maquiavelismo es interesante. Son personajes, la diferencia de un maquiavelista, por decirlo así, villano o héroe, es que el héroe en ese caso sí está dispuesto a sacrificarse por ese fin. El villano no, simplemente manipularía a los demás para conseguir ese fin. ¿Esto es justificable o no? No lo sabemos, pero sí que es verdad que hay ciertos personajes, por citar otras obras, Harry Potter, en Dumbledore, los que la han visto, es un personaje maquiavélico también. Gandalf, incluso en El Señor de los Anillos, también es ciertamente maquiavélico. Todos los poderosos se ven legitimados, ¿no? Para hacer el bien común. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los valores positivos que transmite Iron Man? Desde luego bastantes. Superación. A mí me gusta mucho el de la superación que plantea siempre, claro. Sin lugar a dudas, sí. Que no tenemos por qué estar... Como es alcohólico, que no te escondas dentro de una botella y recuerda al hombre o mujer que tienes dentro. Sí, una persona frágil que se supera a sí misma. No es un Superman, por ejemplo. Es una Exacto. persona que es frágil y tiene que luchar contra esa fragilidad casi constantemente, además. Y mira lo lejos que ha llegado, básicamente. Es muy interesante. Y luego, además, todas estas historias nos plantean dilemas ético-morales que para cualquier clase de ética en cualquier escuela serían realmente interesantes, de verdad. Sí. Desde luego. Y sobre todo, esto es lo que hablamos siempre, no, este mundo es fascinante porque nos recuerda que el ser humano puede volar. Claro, y claro que sí, puede volar y que todos llevamos un friki dentro, ¿no? Exacto. Sí, sí, Un poco, ¿por qué ¿no? Sí, sí. La fantasía Bueno. nos ayuda a superar la realidad de alguna manera, ¿no? Bueno, ha sido como siempre un verdadero placer, muy instructivo estar aquí con vosotros.